Mi propia esposa me entregó a inmigración, la mujer por la que di mi vida entera. Ella solo quería una cosa. Era todo mi dinero bajo la influencia de su familia, quienes la presionaba constantemente para quedarse con todo lo que había construido en ese país. Me trataban mal por ser mexicano y no tener papeles como ellos. Ya que me negaron estar de manera legal porque no estábamos casados por la ley, porque así me lo había propuesto ella, ahora sé por qué no quería. Si quieres saber cómo terminó esta historia, quédate hasta el final. Al mediodía regresé a casa porque había olvidado mi cartera. Cuando abrí la puerta, todo se sentía diferente. El silencio era pesado, como si algo malo estuviera por pasar. Tomé la cartera de la mesa y justo cuando me volteé, escuché los golpes en la puerta. 3 golpes fuertes. Immigration Police, open the door. Sentí que la sangre se me helaba. Miré hacia la cocina y ahí estaba Rosa, parada con el teléfono en la mano. No se veía asustada, se veía tranquila. Le pregunté con la mirada qué pasaba y solo bajó la cabeza. Cuando abrí la puerta, entraron 2 oficiales. Uno me pidió mi identificación. No tenía. Lo primero que pensé fue en mi hijo, en mi trabajo, en los 40 años que llevaba construyendo una vida en ese país. Quise explicarles que no había hecho nada malo, que solo trabajaba, que no tenía papeles pero que nunca le había faltado el respeto a nadie. El agente me miró con lástima y me dijo, "We got a call from your wife, sir." Esa frase me atravesó el pecho. Me giré hacia ella y lo único que vi fueron sus ojos fríos, sin lágrimas. Intenté acercarme. ¿Fuiste tú, Rosa?, le pregunté. No me respondió. Los oficiales me sujetaron del brazo. Ella solo dijo, "Es lo mejor, Teodoro." En ese momento supe que mi vida se rompía en 2. Quise gritarle, preguntarle por qué, pero las palabras no salían. Los vecinos empezaron a mirar por las ventanas. Yo solo sentía vergüenza, impotencia. Después de 40 años juntos, de levantar una casa, de criar a un hijo, me estaba entregando como si fuera un ladrón. Cuando me subieron a la patrulla, vi por la ventana cómo ella cerraba la puerta con calma. No me siguió, no lloró. Solo se dio la vuelta. En el trayecto, el agente que iba a mi lado me dijo en voz baja, "Lo siento, hermano." No le contesté. Me quedé mirando mis manos, pensando en todo lo que había hecho por esa mujer. Recordé los días en que trabajaba doble turno para pagar la casa. Recordé cuando se enfermó y estuve a su lado sin dormir. Recordé cómo soñábamos con envejecer juntos, mirando la televisión en las noches, riéndonos de cualquier cosa. Todo eso desapareció con una llamada. En el centro de detención no podía dejar de pensar en su mirada. No entendía cómo alguien que te conoce tanto puede decidir destruirte. Intenté convencerme de que había un error, que quizá la habían presionado o confundido, pero las horas pasaban y nadie venía a buscarme. Nadie preguntaba por mí. Los días se volvieron largos, iguales, llenos de silencio. Por las noches, escuchaba a otros hombres llorar en sus camas. Uno de ellos me dijo, "A mí también me entregó mi mujer." Entonces entendí que no estaba solo, pero eso no hacía menos el dolor. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro diciéndome, "Es lo mejor." Esa frase me atormentaba. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ella? ¿Para su familia? Pensé en su padre, en cómo siempre me despreciaba por ser de rancho, por no hablar inglés. "Te casaste con un campesino", le decía. Quizá esa vergüenza nunca se le quitó, y ahora había decidido borrar mi existencia. Pasaron 3 días hasta que un oficial me dijo que mi esposa había firmado unos papeles confirmando que yo estaba de manera ilegal. Ella misma entregó los documentos. En ese momento ya no quedaban dudas. Era una traición planeada. No hubo impulso, no hubo arrepentimiento. Lo había hecho con calma, con tiempo, con frialdad. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo de la celda. Pensé en todo lo que perdí, en todo lo que di. Me pregunté en qué momento dejé de ser su esposo para convertirme en un estorbo. Y por primera vez sentí algo diferente al dolor. Sentí rabia, pero no una rabia de odio, sino una que nace del alma, de la injusticia. Sabía que no tenía dinero, ni papeles, ni poder, pero algo dentro de mí despertó. No sabía cómo ni cuándo, pero entendí que no podía quedarme así. Tenía que hacer algo. Tenía que recuperar mi nombre. Me llamo Teodoro, pero todos me dicen el Teo. Tengo 65 años
y aunque el cuerpo ya me pesa, todavía me acuerdo de cada paso que di desde el día que crucé la frontera. Llegué a Estados Unidos con una mochila vieja, una muda de ropa y un rosario que mi madre me colgó al cuello. Me despedí de mi pueblo con la promesa de regresar con dinero para construir una casa. Tenía 25 años y una ilusión más grande que el miedo. Caminé, corrí, dormí en el desierto y crucé con la fe de que del otro lado empezaba mi vida nueva. Los primeros años fueron duros. Trabajé en lo que hubiera: limpieza, jardinería, construcción. Aprendí a no quejarme. Aprendí a callar cuando alguien me llamaba ilegal. Siempre decía: no soy ilegal, soy trabajador. Conocí a Rosa en una lavandería. Era una muchacha seria, de ojos bonitos y voz suave. Nació en Texas, hija de mexicanos, pero ya hablaba inglés perfecto. Me ayudó a llenar mis primeros formularios y a entender las palabras que yo no sabía. Me enamoré rápido, como quien ve en otra persona la esperanza. Nos casamos al año. Al principio todo fue bonito. Ella me decía que admiraba mi esfuerzo, que le gustaba cómo no me rendía. Juntos rentamos un cuartito y después compramos una trailita vieja. Con el tiempo tuve trabajo fijo en una compañía de remodelaciones. Me iba bien. Ganaba lo justo y ahorraba. Le compré un carro, la llevé a comer, la trataba como reina. Cuando nació nuestro hijo Juan, sentí que por fin lo había logrado. Tenía una familia. Yo no tenía papeles, pero trabajaba legal con los datos de otro. Nunca hice daño a nadie. Siempre pagué impuestos. Ayudé a quien lo necesitara. Mi sueño era arreglar, ser ciudadano. Le decía a Rosa que quería hacerlo bien, que quería morir en ese país como alguien que aportó, no como un desconocido. Ella sonreía, pero con el tiempo esa sonrisa cambió. Se volvió una mueca, como de fastidio. Los años pasaron y nuestra vida mejoró. Compramos casa, carro, muebles, pero algo en ella se fue apagando. Ya no le gustaban mis amigos, ni las fiestas mexicanas, ni que pusiera rancheras los domingos. Decía que me veía ridículo con sombrero. Su familia tampoco me quería. Su papá me ignoraba. Sus hermanas se burlaban de mi acento. Yo lo aguantaba por amor. Pensaba: algún día me van a aceptar. Pero ese día nunca llegó. A veces me preguntaba si Rosa seguía enamorada de mí. Ella cambiaba de tema. Se vestía diferente. Hablaba distinto. Empezó a ir a reuniones con su familia donde no me invitaban. Cuando le preguntaba por qué, decía que eran cosas de mujeres o de la iglesia. Yo no insistía, no me gustaba pelear. Yo confiaba. Nunca imaginé que esa confianza sería mi condena. Yo trabajaba desde antes que amaneciera. Ella manejaba las cuentas, pagaba los recibos, administraba el dinero. Siempre decía que era mejor que yo no firmara nada por si inmigración revisaba. Y yo le creía. Cuando uno ama no duda, y cuando confía se ciega. Con el tiempo Juan creció. Él sí notaba cosas que yo no quería ver. Me decía: papá, mamá ya no te respeta. Yo le pedía que no hablara así. Tu mamá nos dio todo, le decía, pero en el fondo ya sentía que algo se estaba rompiendo. Rosa empezó a tratarme como un estorbo. Si hablaba en español con los vecinos, se molestaba. Si hacía ruido con mis botas, me regañaba. Si llegaba cansado y me dormía en el sillón, decía que daba vergüenza. Aún así yo seguía creyendo que era solo una mala racha. Compré flores un viernes, me puse una camisa limpia y la invité a cenar. Ella ni siquiera las miró. Me dijo que tenía otras cosas más importantes que hacer. Esa noche comí solo, viendo la televisión apagada. Me sentí viejo, fuera de lugar, como si mi presencia ya no encajara en esa casa que yo mismo construí. A veces la escuchaba hablar por teléfono en inglés, bajito. Cuando me acercaba, colgaba. Le pregunté si todo estaba bien y me contestó: tú preocúpate por tu trabajo, que de los papeles me encargo yo. Me sentí agradecido. Pensé que estaba ayudándome a arreglar. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo que estaba haciendo era preparar otra cosa. Nunca supe cuándo empezó a planear mi caída. Quizá fue cuando su familia le metió ideas. Siempre le decían que se merecía algo mejor, que conmigo estaba desperdiciando su vida. Ella les creía, y yo como un tonto no decía nada. Pensaba que el amor podía más que el orgullo. Me equivoqué. Cuando pienso en esos años, me duele recordar que di todo y no supe ver las señales. Uno confunde el silencio con paz, y a veces el silencio es solo la forma en que te entierran poco a poco. Fue poco a poco, casi sin darme cuenta. Un día me dijo:
que no fuera por ella al trabajo porque le daba pena que me vieran con el carro viejo. Me dolió, pero no quise discutir. Otro día, en una reunión familiar, me presentó como Teo, sin decir que era su esposo. Me quedé callado. No sabía si había sido un descuido o una vergüenza, pero dentro de mí algo se movió. Una sensación fea que no se me quitó. Empezaron las burlas disimuladas. Si hablaba con acento, su hermana se reía. Si contaba una historia del rancho, su papá decía: «Ay, esas cosas solo pasan en México». Rosa no me defendía. Solo miraba al plato y sonreía, como si estuviera de acuerdo. La primera vez que pasó, me aguanté. La segunda también, pero la tercera no pude. Le pregunté en la casa: «¿Por qué no dices nada cuando se burlan?». Me respondió con frialdad: «No hagas drama, Teo, ellos solo bromean». Desde ese día supe que ya no era parte de su mundo. Ella empezó a mirar todo lo mío con desprecio. Mi ropa, mi forma de hablar, hasta mi comida. Un día me dijo: «Siempre hueles a trabajo». Yo le contesté que era porque trabajaba. No se rió. Me miró con una cara que no olvido, una mezcla de fastidio y vergüenza. Me dolía porque yo seguía queriéndola igual. A veces llegaba del trabajo con un pan dulce, con ganas de sentarme a ver una película, y ella se encerraba en el cuarto. Si le preguntaba si pasaba algo, me decía: «Estoy cansada, no molestes». Yo me sentaba solo en la sala viendo las fotos viejas. En una de ellas estábamos abrazados en la playa, jóvenes, riéndonos. Parecía otra vida. Con el tiempo empezó a hablarme como si fuera un niño. Me daba órdenes. Me corregía el inglés delante de los demás y si me equivocaba se reía. Yo intentaba tomarlo con calma. Le decía: «Estoy aprendiendo». Pero ella respondía: «Después de tantos años ya deberías saberlo». Sentía que cada palabra suya era una piedra. Hubo un día que nunca se me va a olvidar. Estábamos en una cena con su familia. Yo conté una historia de cuando construimos nuestra primera casa en México. Todos se rieron, pero no por lo que dije, sino de mí. Su hermano dijo: «¡Qué historia tan campesina!». Y Rosa, en vez de defenderme, dijo: «Así es él, bien mexicano». Todos se rieron. Yo solo bajé la cabeza. Quise salir corriendo, pero me quedé. No por orgullo, sino por no darle el gusto. Esa noche, cuando llegamos a casa, le pregunté por qué lo había hecho. Me contestó: «Es que a veces hablas cosas que no vienen al caso». Ahí supe que algo se había roto para siempre. No dije nada. Me metí a bañar y en el espejo vi mis ojos hinchados. No de llanto, sino de cansancio. De un cansancio que va más allá del cuerpo. Después de eso las cosas empeoraron. Empezó a compararme con otros hombres. «Mira el marido de mi hermana, él sí tiene papeles», me decía, «o tú nunca podrás jubilarte aquí». Cada vez que lo decía era como si me apuñalara. Yo solo trabajaba más, pensando que con esfuerzo volvería a ganarme su respeto. Pero no era cuestión de esfuerzo, era cuestión de orgullo. Un domingo le llevé flores. Me miró y dijo: «¿Para qué traes eso? No somos novios». Las tiró en el bote de basura. Me quedé parado sin palabras. Esa noche no dormí. Escuchaba su respiración al lado mío y sentía que dormía al lado de una desconocida. Quise hablarle, pero no me salía la voz. A veces, cuando uno ama, aguanta cosas que no debería. Me convencía de que ella solo estaba estresada, que el trabajo, que la familia, pero no, era desprecio. Claro y frío. Ya no había cariño, solo costumbre. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, escuché que hablaba por teléfono con su hermana. Decía: «No sé por qué sigo con él ni papeles tiene. Si lo dejo, puedo quedarme con todo». Cuando escuché eso, sentí que el corazón se me apretaba. No quise enfrentarla. Entré, me lavé las manos y me quedé callado. Pero desde ese día supe que estaba planeando algo. Pasaron semanas en silencio. Apenas me hablaba. Y cuando lo hacía era solo para criticar. Un día le dije: «Si ya no quieres estar conmigo, dímelo». Me respondió: «No seas dramático, Teo, no hagas escándalos». Y se fue. Me quedé viendo la puerta cerrarse. Sentí que detrás de esa puerta se iba la vida que había construido durante 40 años. Después de esas semanas todo cambió. Rosa ya no disimulaba. Me hablaba con desprecio, sin pena ni cuidado. Si llegaba tarde del trabajo, me decía: «Seguro estabas con tus amiguitos borrachos».
y si intentaba explicarle que estaba haciendo horas extra, solo respondía: ¿y de qué sirve? Igual no ganas lo suficiente. Empecé a sentir que ya no vivía en mi casa, sino en un lugar donde estorbaba. Caminaba despacio para no hacer ruido. Hablaba bajito para no molestarla. Y aún así siempre encontraba algo para criticar. Una noche estábamos cenando y me atreví a decirle que la notaba rara. Me miró sin expresión y dijo: «Estoy cansada de vivir con alguien que no tiene futuro». Le pregunté qué quería decir con eso y me respondió: «No tienes papeles, Theo, no existes aquí. Si te pasa algo, nadie te va a defender». Sentí que se me vaciaba el pecho. No contesté. Me paré de la mesa y salí al porche. Me quedé viendo la calle oscura, sin saber si llorar o reírme. A los pocos días empezó a esconderme el dinero. Antes dejábamos las cuentas juntas, pero de pronto me decía que ella se encargaría. Cuando le pedí ver los estados de cuenta, me gritó: «¿Acaso no confías en mí?». Y me quedé callado, como siempre. Pero dentro de mí ya sabía que algo andaba mal. En el trabajo, mis compañeros me decían que me veía pálido, cansado. Yo solo decía: «No dormí bien», y era verdad. Dormía, pero con la mente despierta, pensando qué estaba haciendo ella a mis espaldas. Una tarde regresé temprano. Rosa no sabía que iba a volver. La escuché hablando por teléfono con su cuñado. Decía: «Ya casi todo está listo. Nada más falta que firme esos papeles». No entendí bien, pero mi nombre estaba en medio de la conversación. Cuando entré se sobresaltó y colgó. Le pregunté con quién hablaba y me dijo: «Con mi hermana. Te oí llegar». Me miró con una calma que me dio miedo. Empecé a notar cosas raras, cartas que desaparecían, documentos movidos del lugar, llamadas cortadas cuando entraba al cuarto. Una noche, vi que revisaba mi cartera mientras yo fingía dormir. Le pregunté qué hacía y me dijo: «Estaba viendo si tenías dinero para la renta». No quise discutir, pero ya no era ingenuidad, era resignación. El maltrato no era solo con palabras, empezó a humillarme frente a los demás. Una vez un compañero de trabajo fue a dejarme unas herramientas y ella le dijo: «Ay, este hombre vive para trabajar, ni sabe disfrutar la vida». Me dio tanta vergüenza. Cuando el muchacho se fue, le pedí que no me hablara así. Ella respondió: «Si te avergüenza, cambia de vida». En otra ocasión, en el cumpleaños de su hermana, sirvió vino a todos menos a mí. Cuando le pregunté por qué, dijo en voz alta: «Porque él se emborracha con 2 tragos». Todos rieron. Yo no tomaba desde hacía años, pero no dije nada. Sentí la garganta apretada. Esa noche, al llegar a casa, le dije que eso me dolía. Me respondió: «Te haces la víctima, Theo, eres un hombre grande, supéralo». La última vez que intenté abrazarla fue una mañana. Ella estaba en la cocina. Me acerqué por detrás, le puse las manos en los hombros y le dije: «Te amo, Rosa». Se apartó de golpe. «No me ensucies la blusa, hueles a cemento». Me quedé quieto, con las manos al aire. No supe si llorar o reír. Me fui al trabajo con un nudo en el pecho que no se me quitó en todo el día. Comencé a tener miedo de llegar a casa. Ya no era un refugio, era una trampa. Me daba ansiedad abrir la puerta, como si adentro me esperara un juicio. Hasta los vecinos lo notaban. Una señora me preguntó si todo estaba bien. Solo le dije: «Sí, cosas de pareja». Ella me miró con tristeza, pero no insistió. No sabía que sería la única persona que hablaría conmigo en semanas. Un domingo, su familia vino a comer. Yo cociné carne asada. Quise hacer las cosas bien. Nadie me agradeció. Al contrario, uno de sus sobrinos dijo riéndose: «Mira, el mexicano sí sabe cocinar». Rosa rió también. Me mordí la lengua. Cuando se fueron, le reclamé. Ella me gritó: «Ellos son mi familia, no los critiques». Ahí me di cuenta de que yo ya no pertenecía a su mundo. Esa noche dormí en el sillón. Escuché cómo hablaba por teléfono en el cuarto, riendo, susurrando. En ese silencio sentí el fin de todo. Ya no había amor ni respeto, solo un plan que yo todavía no entendía, pero que estaba a punto de destruirme por completo. Esa mañana amanecí con una sensación rara, como si el aire estuviera más pesado. Rosa se había levantado antes que yo. Cuando salí del cuarto ya no estaba. En la mesa había una taza de café fría y un silencio que dolía. No quise pensar mal. Me alisté para ir al trabajo,
pero no encontraba mi cartera. Busqué por todos lados hasta que me di cuenta de que la había dejado el día anterior en la casa. Salí rápido del trabajo y regresé a buscarla. Fue la peor decisión de mi vida. Cuando llegué, el portón estaba entreabierto. Pensé que ella había regresado. Caminé hasta la puerta y noté algo raro. La televisión estaba apagada, las luces también. Entré despacio y vi mi cartera sobre la mesa. Al acercarme, vi que al lado había un sobre. Lo abrí. Era una carta escrita con su letra. Decía: «Te deseo suerte. Ya no puedo seguir contigo. Y se sabe de ti». Sentí que el piso se me movía. No entendía. Volví a leer, pero las palabras se mezclaban con las lágrimas. No había terminado de reaccionar cuando escuché los golpes en la puerta. 3 golpes, iguales a los de la vez anterior. «Immigration Police, open the door». El corazón se me fue al suelo. Me quedé congelado. No podía creerlo. Intenté salir por la parte de atrás, pero ya había una patrulla esperándome. Un oficial me apuntó con la linterna y me dijo: «Hands where I can see them». Levanté las manos. Mientras me esposaban, escuché la voz de una vecina que gritaba mi nombre. Le pedí que llamara a mi hijo, pero los agentes me empujaron hacia la camioneta. En ese momento la vi. Rosa estaba parada frente a la casa de enfrente, mirando. No tenía miedo, no tenía culpa. Solo me observaba, como si todo esto fuera algo que tenía que pasar. Le grité: «¿Por qué haces esto?». No contestó. Solo dijo: «Es lo mejor, Teodoro». Esa frase me quemó el alma. Quise acercarme, pero los oficiales me sujetaron más fuerte. Me subieron al vehículo. Desde la ventana vi cómo ella cerraba la puerta de nuestra casa con calma, sin una lágrima, sin un gesto de remordimiento. El camino hacia el centro de detención fue eterno. Yo no hablaba, no lloraba. Sentía que el cuerpo me pesaba, como si me hubieran vaciado por dentro. El agente que iba a mi lado era un muchacho latino. Me miró y me dijo despacio: «Lo siento, hermano. Esta denuncia viene de dentro de su casa». Sentí una punzada en el pecho. Cerré los ojos y solo pude decir: «Ya lo sé». En el centro me metieron en una celda con otros hombres. Algunos lloraban, otros maldecían. Yo no decía nada. Me senté en una esquina, con la carta todavía doblada en el bolsillo. La saqué, la leí otra vez y cada palabra dolía más que la anterior. No podía entender cómo una mujer con la que compartí 40 años, que me conocía mejor que nadie, podía entregarme así. Pasaron los días. Nadie vino. Ningún abogado, ningún familiar. Ni siquiera un mensaje. Me sentía olvidado. La comida sabía a nada. Las noches eran eternas. Me dormía escuchando el eco de mi respiración. A veces pensaba que todo había sido un sueño, que en cualquier momento ella llegaría llorando diciendo que se había equivocado. Pero no pasó. Un día me llamaron para decirme que mi esposa había firmado unos documentos donde confirmaba que yo estaba de manera ilegal. Ella misma había entregado los comprobantes. No hubo error. Era su firma, su letra, su decisión. Esa fue la estocada final. Sentí un calor en la cabeza, una mezcla de rabia y tristeza que me revolvía el estómago. No podía dejar de pensar en mi hijo. ¿En qué diría cuando se enterara? Juan siempre fue un buen muchacho, trabajador, de carácter fuerte. Sabía que no se llevaba bien con su mamá. Tal vez sospechaba algo, pero nunca imaginó esto. Las noches se hicieron más largas. Los guardias apagaban las luces y todo quedaba en silencio. En ese silencio, escuchaba mi propia voz por dentro, preguntando una y otra vez: «¿Por qué, Rosa?». Me imaginaba su rostro, sus manos, su risa de otros tiempos. Recordaba cómo me abrazaba cuando teníamos miedo de no poder pagar la renta. Recordaba cuando me prometió que estaríamos juntos hasta viejos. Todas esas promesas ahora se sentían vacías, como si nunca hubieran existido. Un día, mientras limpiábamos el comedor del centro, uno de los hombres me preguntó: «¿Qué harás si sales de aquí?». Le respondí: «No lo sé, pero tengo que entender por qué me hizo esto». Él me dijo: «Cuando el amor se mezcla con el dinero, hermano, el corazón se pudre». Me quedé pensando en eso. Quizá tenía razón. Quizá no era solo ella. Quizá su familia, su ambición, todo eso la había envenenado. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, pensando en todo lo que había perdido, pero también sentí algo nuevo. No era rabia, era fuerza.
una fuerza que no sabía que tenía. Tal vez era el alma diciendo, no se ha acabado. No sabía cómo, pero dentro de mí nació la idea de que algún día todo esto saldría a la luz. Pasaron varios días sin que nadie me visitara. Yo ya había perdido la esperanza. En el centro nos trataban como si no valiéramos nada. Algunos hombres recibían cartas o llamadas, pero a mí no me llegaba nada. Hasta que una tarde escuché mi nombre por el altavoz. Teodoro Ramírez tiene visita. No lo creí. Caminé despacio hacia la sala, pensando que era un error. Pero cuando entré y vi a mi hijo Juan del otro lado del vidrio, se me quebró el alma. No había podido verlo desde hacía meses. Estaba más delgado, pero con la misma mirada firme que tenía de niño. Me temblaron las manos al tomar el teléfono. Él sonrió un poco, pero tenía los ojos llenos de tristeza. Papá, me dijo, ya sé todo. No entendí. Me quedé callado. Juan respiró hondo y siguió. Fui a la casa. Mamá no me dejó entrar, pero hablé con un abogado y conseguí los papeles que ella firmó. Me quedé mudo. No sabía si sentir alivio o dolor. ¿Por qué hizo eso, hijo?, le pregunté. Bajó la cabeza. Dinero, papá. Y orgullo. Su familia la convenció de que te quitara del medio. Dicen que quieren vender la casa, quedarse con lo tuyo. Y ella lo permitió. Yo no quería creerlo, aunque en el fondo ya lo sabía. ¿Pero cómo supiste todo eso?, le pregunté. Juan me miró fijo y dijo, porque no soy tonto, papá. Desde hace tiempo sospechaba. Guardé copias de todo lo que podía. Movimientos del banco, mensajes, papeles que ella escondía. Tengo pruebas, no pude hablar. Las palabras se me atoraron en la garganta. Solo pude decir, no te metas, hijo, esa gente es mala. Él sonrió con amargura. Papá, ya estoy metido. No lo hago solo por ti. Lo hago porque me duele ver lo que te hicieron. Nos quedamos un rato en silencio. El vidrio entre nosotros parecía una frontera más. Juan me contó que había ido con un periodista amigo suyo y que estaban preparando una denuncia. También había contactado a un abogado que conocía casos como el mío. No puedo sacarte todavía, pero estoy trabajando en eso, me dijo. Solo necesito tiempo. Ver a mi hijo así me devolvió un poco de esperanza. Durante días había sentido que todo estaba perdido, que ya no valía la pena luchar, pero verlo tan decidido me encendió una chispa en el pecho. Me recordó a mí cuando era joven, cuando creía que todo se podía con esfuerzo. ¿Y tu mamá?, le pregunté con miedo. No quiero hablar de ella, me contestó. No te merece, papá. Me dolió escucharlo porque aunque todo lo que hizo fue terrible, todavía me costaba odiarla. Sigue con su familia, me explicó. Ellos creen que se saldrán con la suya, pero hay algo que no saben. Tengo cómo demostrar todo. Le pregunté qué iba a hacer con eso. Esperar el momento justo, dijo. No quiero venganza, quiero justicia. Quiero que todos sepan quién eres tú y quién fue ella contigo. Cuando lo escuché sentí un nudo en la garganta. Siempre pensé que había fallado como padre, que no le di suficiente, que por no tener papeles no le dejé un futuro. Pero ese día me di cuenta de que sí le dejé algo. Valores, honestidad, coraje. Antes de irse, Juan puso su mano contra el vidrio. Yo hice lo mismo del otro lado. No te rindas, papá. No quiero que te apagues. Esto no termina aquí. Asentí sin poder hablar. Lo vi salir por la puerta, y mientras se alejaba sentí que algo dentro de mí se encendía otra vez. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con esperanza. No porque creyera que todo se resolvería pronto, sino porque sabía que no estaba solo. En los días siguientes, empecé a ver las cosas diferente. Observaba a los otros detenidos, escuchaba sus historias y entendí que muchos de nosotros estábamos ahí no por ser malos, sino por haber confiado en la persona equivocada. A veces, cuando cerraba los ojos, recordaba a Rosa riéndose con su familia, moviendo el dinero, creyendo que nunca se sabría. Pero ahora sabía que su propia ambición la iba a delatar, porque la verdad tarde o temprano encuentra camino. Semanas después recibí una carta. Era de Juan. Dentro había unas hojas con copias de cuentas y firmas. En una de ellas, reconocí la de Rosa, justo al lado del nombre de su hermano. Era la prueba de que habían sacado dinero de mi cuenta, sin mi permiso. Lo miré una y otra vez. Esa firma fue como un golpe, pero también como una llave
Supe que con eso todo podría cambiar. Esa noche, mientras el resto dormía, me quedé mirando el papel bajo la luz tenue. Pensé en mi hijo, en su valentía. Pensé en lo que me dijo. No quiero venganza, quiero justicia. Y repetí esas palabras para mí. Justicia, no odio, no rencor. Justicia. Y en ese momento supe que algún día volvería a mirar el sol sin sentir vergüenza. Las noches en el centro eran largas. A veces cerraba los ojos y todo volvía como una película vieja. No podía dormir porque cada ruido me traía recuerdos. El chirrido de una puerta me recordaba cuando llegaba del trabajo y Rosa ni volteaba a verme. El murmullo de los guardias me hacía pensar en las veces que la escuché hablando bajito por teléfono, planeando cosas que yo no entendía. Me di cuenta de que, sin querer, había ido guardando cada humillación dentro de mí, una por una, como piedras en el corazón. Recordé la primera vez que me di cuenta de que me avergonzaba. Fue en una boda. Me puse mi mejor traje, el mismo que usé cuando nos casamos. Rosa me miró y me dijo, ¿otra vez con esa ropa vieja? Pareces recién bajado del rancho. Me reí nervioso, creyendo que era una broma, pero no lo era. En la fiesta se mantuvo lejos de mí todo el tiempo. Cuando alguien le preguntó si yo era su esposo, dijo, sí, él es mi pareja, no mi esposo, no el amor de mi vida. Mi pareja. Palabras frías como las de un contrato. También recordé un día que llegué enfermo. Tenía fiebre, escalofríos. Ella estaba viendo televisión y le pedí una cobija. Me dijo, tú siempre exageras. No me acercó nada. Dormí con la ropa de trabajo y al día siguiente fui a laborar igual temblando. Pensaba que si no iba perdería el empleo. Cuando regresé me encontró acostado en el sillón y me dijo, no pongas tus cosas sucias ahí. Me dolió más eso que la fiebre. Hubo momentos buenos, claro, pero con el tiempo se volvieron tan pocos que casi desaparecieron. Las risas, los abrazos, las noches de baile se fueron borrando. En su lugar quedaron las miradas frías, los silencios, las críticas. Todo eso me fue doblando por dentro, hasta que dejé de reconocerme. Mientras recordaba, me di cuenta de algo. Todas esas humillaciones me habían enseñado sin que yo lo notara. Me habían hecho paciente, resistente. Cada palabra de desprecio me había vuelto más fuerte, aunque en ese momento doliera. Entendí que el alma también se entrena en el dolor. En el centro conocí a un hombre mayor de Michoacán. Se llamaba Don Mario. Llevaba más de un año detenido. Una noche me dijo, no cargues el odio, Teo, es veneno. Si lo tomas, solo te mata a ti. Yo no le contesté, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Pensé en Rosa y sentí rabia, pero también tristeza. No por mí, sino por ella, porque había perdido su alma entre la ambición y el desprecio. Una madrugada soñé con mi madre. La vi en el patio de la casa moliendo maíz. Me sonrió y me dijo, hijo, los golpes duelen, pero te despiertan. Me desperté con lágrimas. Entendí que tenía que despertar, no seguir dormido en mi propio dolor. Empecé a escribir en una libreta que me dieron. Escribía todo, lo que sentía, lo que recordaba, lo que había aprendido. Escribí sobre la vez que me dejó hablando solo en la calle, la vez que se burló de mi inglés frente a sus amigos, la vez que me dijo que yo nunca sería nadie. Escribí todo para que no se me olvidara, no por rencor, sino para no volver a permitir que alguien me tratara así. A veces los otros hombres se acercaban a escucharme leer. Algunos lloraban, otros me abrazaban. Me decían, tu historia es la nuestra, hermano. Y entendí que no era el único que había amado y sido traicionado. En cada historia había una parte de la mía. Eso me dio fuerza. Una tarde, mientras limpiaba el piso del comedor, me quedé pensando en el día en que crucé la frontera, en cómo sentí miedo, pero también esperanza. Y pensé que ahora era igual, solo que esta vez no huía de la pobreza, sino del dolor. Pero también había esperanza, escondida, esperando su turno. Cada recuerdo que me dolía se volvió un empujón. Recordé las veces que Rosa me dijo que sin papeles no era nadie, y eso me hizo decidir que no necesitaba papeles para tener dignidad. Recordé cuando su familia me llamó campesino, y pensé que prefería ser un campesino honesto que un rico sin alma. Una noche, mientras todos dormían, me acerqué a la ventana pequeña de la celda. Se veía un pedazo de luna. Pensé en Juan, en su valentía. Pensé en la libreta donde guardaba mis palabras, y ahí mismo me prometí que, si salía de ese lugar,
iba a levantarme. No sabía cómo ni cuándo, pero iba a hacerlo. Ya no por Rosa ni por venganza, sino por mí. Me di cuenta de que no había perdido todo. Me quedaban mis manos, mi memoria y mi verdad. Eso nadie podía quitármelo. El día que me dijeron que me iban a deportar no sentí miedo. Sentí vacío. Me llamaron temprano. Me dieron una bolsa con mis cosas. Una camisa, un pantalón, mis botas viejas y la libreta donde había escrito todo. Mientras me esposaban, un guardia me preguntó si quería hacer una llamada. Pensé en Rosa, pero no. Llamé a Juan. Cuando escuché su voz se me quebró el pecho. «Papá, te voy a sacar de ahí, te lo prometo». Yo solo le dije: «Hijo, ya no te preocupes. Haz lo que tengas que hacer, pero no te ensucies con su maldad». Hubo un silencio largo. Antes de colgar me dijo: «Te amo, viejo». No lo escuchaba decir eso desde niño. Me quedé con esa frase grabada. El vuelo fue largo. Nos llevaron en grupo, esposados de pies y manos. Miré por la ventanilla y pensé en todo lo que dejaba atrás. Mi casa, mi trabajo, los años de esfuerzo, a mi hijo. Cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en la tierra donde nací, en los cerros, en los gallos cantando al amanecer. Al menos vuelvo a mi país, me dije. Pero también supe que no era el mismo hombre que se había ido. Cuando el avión aterrizó en México, el calor me golpeó la cara. Bajé despacio con los pies pesados. Había gente esperándonos, algunos familiares, otros desconocidos. Yo no tenía a nadie. Me senté en una banca del aeropuerto con mi bolsa y la mirada perdida. Me sentía viejo, cansado y sin rumbo. No sabía a dónde ir. Saqué la libreta y la abrí. En la primera página había escrito: «No hay dolor que dure para siempre». La leí varias veces hasta que me calmé. Conseguí llegar al pueblo de un primo lejano, en Guanajuato. Me recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. Me dio un cuarto pequeño con una cama y una mesa. Esa noche dormí por primera vez, sin miedo a que me tocaran la puerta. Pero también dormí con un hueco enorme en el corazón. Desperté con los gallos, como antes, y salí al patio. Olía a tierra mojada. Por un momento sentí paz, pero luego me vino la tristeza de saber que todo lo que construía ya había desaparecido. Los primeros días fueron duros. No tenía trabajo, no conocía a nadie más, y me dolía ver a las parejas caminar juntas por la calle. Pensaba en Rosa, en lo que estaría haciendo, seguramente disfrutando mi casa, mis cosas, como si nunca hubiera existido. Me ardía el alma de solo imaginarlo. Pero cuando el enojo subía, me acordaba de las palabras de don Mario: «No cargues el odio, Teo». Así que salía a caminar despacio, observando la vida, intentando acostumbrarme a mi nueva realidad. Un día fui al mercado a ofrecerme como ayudante. Un señor que tenía un taller de herramientas me dio trabajo. No pagaba mucho, pero me dio la oportunidad. «Aquí nadie pregunta de dónde vienes. No más si sabes trabajar», me dijo. Y yo sabía. Mis manos recordaban todo. Martillar, soldar, arreglar. Me sentí útil otra vez. Al final del primer día me pagó con billetes arrugados. Los guardé como si fueran oro. Por las tardes escribía en mi libreta. A veces leía lo que había escrito en el centro de detención, y me parecía que era otro hombre el que había vivido todo eso. Un hombre roto pero no derrotado. Empecé a notar que en el taller la gente me respetaba. Me decían Don Teo. Algunos me pedían consejos. Sin querer me volví alguien que escuchaba a los demás. Un joven me contó que lo habían deportado también. Su novia lo había denunciado para quedarse con su carro. Le puse la mano en el hombro y le dije: «No te preocupes, mijo. A veces Dios te quita lo que brilla para devolverte lo que vale». Me miró con lágrimas y me abrazó. En ese momento entendí que mi historia podía servir para algo más que llorarla. Empecé a ayudar a otros que llegaban del norte. Les explicaba cómo buscar trabajo, cómo no rendirse. Me di cuenta de que no estaba solo. Muchos habían pasado lo mismo, solo que no todos se atrevían a contarlo. Cada historia me fortalecía. Por las noches, cuando el taller quedaba en silencio, me quedaba sentado viendo el cielo. Pensaba en Juan, en cómo estaría. A veces me llegaban mensajes suyos desde un número nuevo. Me contaba que seguía reuniendo pruebas, que estaba decidido a limpiar mi nombre. Esas palabras me daban fuerza. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás del cerro, abrí la libreta y escribí: «No hay muro que detenga a un corazón traicionado». No sé por qué salió eso, pero al leerlo sentí que era verdad.
Tal vez no podía volver a Estados Unidos, pero eso ya no importaba. Estaba vivo, tenía mis manos, tenía dignidad, y con eso era suficiente para empezar otra vez. Con el paso de los meses, empecé a acostumbrarme a la vida en el pueblo. Al principio se me hacía difícil. Me despertaba sobresaltado, pensando que tenía que ir a trabajar en Estados Unidos, y luego recordaba que ya no estaba allá. Poco a poco, fui entendiendo que mi vida había cambiado para siempre. No era fácil aceptarlo, pero no me quedaba de otra. Aprendí a disfrutar las cosas simples. Un café caliente, el canto de los gallos, el saludo de los vecinos, cosas que antes no notaba porque siempre estaba corriendo. En el taller me iba bien. Don Manuel, el dueño, era un hombre bueno, de carácter firme pero justo. Me trataba con respeto, y eso era algo que hacía mucho no sentía. Un día, mientras arreglábamos una soldadora, me preguntó por qué había vuelto. Le conté parte de mi historia, sin muchos detalles. Cuando terminé, se quedó callado un rato, y luego me dijo, «No te sientas menos. Teo, a veces uno tiene que perderlo todo para entender quién es». Esas palabras me marcaron. Don Manuel había sido abogado en Estados Unidos, pero también lo deportaron por un error en su documentación. Me dijo que allá había aprendido mucho sobre leyes y que ahora ayudaba a migrantes desde México. Cuando escuché eso, sentí que el destino me lo había puesto enfrente. Le conté más, esta vez todo, sin ocultar nada. Le hablé de Rosa, de cómo me entregó, de cómo Juan estaba reuniendo pruebas. Él escuchó sin interrumpir. Al final me dijo, «Tienes un hijo valiente. Y tú también lo eres, aunque no lo creas. Vamos a ayudarlo desde aquí». Desde ese día se volvió mi amigo. Me enseñó cosas que yo no sabía. Me explicó que aunque no pudiera volver a Estados Unidos, todavía tenía derechos. Que lo que me hicieron no solo fue una traición, sino también un delito. Me ayudó a escribir una carta para el abogado que tenía Juan allá. Y juntos empezamos a reunir información. Yo guardaba copias de todo en una carpeta azul que me regaló don Manuel. Mientras tanto, Juan me escribía seguido. Me contaba que la situación se estaba poniendo tensa, que Rosa empezaba a ponerse nerviosa, porque algunos movimientos de dinero ya habían salido a la luz. Me dijo que su tío, el hermano de ella, había tratado de convencerlo de dejar las cosas en paz. Juan le contestó que no. Le dije que tuviera cuidado, que esa gente no conocía límites. Él me respondió, «No tengo miedo, papá. No puedo dejarte así». Cada mensaje suyo me daba esperanza. Era como si me pasara un poco de su fuerza. Yo desde acá le escribía oraciones, consejos, palabras de padre. «No te ensucies con odio, hijo», le decía. «La verdad sola se defiende». Él me respondía, «Lo sé, viejo, pero quiero que paguen por lo que te hicieron». A veces en el taller llegaban otros hombres deportados, algunos con la mirada vacía, otros llenos de rabia. Los escuchaba y me veía reflejado en ellos. Me contaban cómo los habían entregado, traicionado, olvidado. Cada historia era un espejo, y entre todos nos entendíamos sin hablar mucho. Sabíamos lo que era perderlo todo y seguir de pie. Una tarde, don Manuel me presentó a una señora que trabajaba con una organización que ayudaba a migrantes. Me pidió permiso para contar mi historia. Dijo que podría servir para otros que pasaban lo mismo. Al principio dudé, me daba vergüenza. Pero luego pensé que si mi historia podía evitar que otro hombre confiara en quien no debía, entonces valía la pena. Así que acepté. Esa noche grabamos una entrevista en el taller, con una cámara sencilla. Yo hablé sin guión, sin planearlo. Conté cómo llegué, cómo trabajé, cómo me traicionaron. Cuando terminé, la señora tenía los ojos llorosos. «Tu voz tiene verdad», me dijo. No sabía que ese video se volvería importante más adelante. Poco a poco, la gente del pueblo empezó a conocerme. Me saludaban por la calle, me llevaban encargos, me pedían consejos. Algunos me decían, «Don Teo, usted debería escribir un libro». Yo me reía. «No sé escribir bonito», respondía, pero seguía llenando mi libreta. Cada palabra me hacía sentir más libre. A veces soñaba con Rosa. En el sueño siempre estaba sentada, mirando por la ventana, como esperando algo. Pero yo ya no la odiaba, solo sentía lástima. Porque entendí que el dinero se acaba, la belleza también, pero la culpa se queda. Una tarde, mientras limpiaba las herramientas, don Manuel me dijo, «Teo, el mal no siempre gana, pero hay que saber esperar».
Lo miré y pensé que tal vez tenía razón, porque aunque estaba lejos de todo lo que amé, por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz. Y esa paz era nueva. No era la que viene de tener cosas, sino la que llega cuando uno se conoce. Ya no era el mismo hombre que salió esposado de su casa. Ahora era un hombre que sabía lo que valía. Y aunque vivía con poco, dormía tranquilo, sin miedo, sin mentiras. Un día, mientras estaba en el taller, don Manuel me dijo que había recibido respuesta del abogado que trabajaba con Juan. Leímos la carta juntos. Decía que ya tenían suficiente material para abrir un caso, que todo dependía de conseguir una grabación o una firma donde Rosa reconociera lo que hizo. Me quedé callado. No podía creer que después de tanto tiempo, la verdad estuviera tan cerca de salir. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. Miedo porque sabía de lo que era capaz, y esperanza porque al fin alguien estaba escuchando. Esa noche hablé con Juan por videollamada desde el teléfono de don Manuel. Me contó que había encontrado a un periodista que estaba interesado en nuestra historia. Papá, este hombre ha investigado casos de deportaciones falsas y fraudes familiares. Quiere exponer lo que pasó contigo. Al principio dudé. Le dije que no quería meterme en problemas. Pero él insistió. No es para vengarnos, papá. Es para que todos sepan la verdad. Acepté. Esa decisión cambió todo. Durante semanas Juan trabajó en silencio. Me mandaba mensajes cortos. Me decía que todo avanzaba. A veces me hablaba tarde, con la voz cansada pero siempre firme. Ya casi, viejo, me repetía. Ya casi. Yo le respondía con oraciones y con fe. En el fondo sabía que esto no era solo justicia para mí, sino también para él. Porque él había crecido viendo cómo me humillaban y necesitaba cerrar esa herida también. Un día me escribió: «Papá, necesito que recuerdes fechas, lugares, cualquier cosa que te haya parecido rara antes de la deportación». Me senté con la libreta y empecé a escribir todo lo que recordaba. La vez que Rosa escondió cartas, las visitas al abogado, las llamadas extrañas, los movimientos del banco. Llené varias hojas. Le tomé fotos y se las mandé. Me dijo que eso era justo lo que necesitaba. Mientras tanto, don Manuel me ayudaba a ordenar los documentos. Él tenía conocidos en migración y sabía cómo funcionaban esas cosas. Me enseñó que cada firma, cada papel, podía ser una prueba. El diablo está en los detalles, decía. Yo revisaba línea por línea, buscando algo que pudiera servir. Y lo encontramos. En un contrato de cuenta bancaria había una firma de Rosa junto a una de su hermano. Era una cuenta a mi nombre, pero abierta sin mi consentimiento. Eso era fraude. Cuando se lo conté a Juan, me dijo que ya tenía la pieza que faltaba. «Papá, tengo algo más». Grabé una llamada con mamá. Dijo que solo hizo lo que su hermano le pidió. Me quedé sin aire. «¿Y qué vas a hacer con eso, hijo?», le pregunté. «Esperar el momento», contestó. «No quiero que digan que fue venganza. Quiero que cuando se sepa nadie pueda negarlo». Cada noche me costaba dormir, pero no de tristeza, sino de expectativa. Me imaginaba el día en que todo saliera a la luz, en que la gente supiera que no era un criminal, sino un hombre que solo quiso trabajar. Soñaba con poder caminar sin miedo, sin vergüenza. El periodista que trabajaba con Juan pidió hablar conmigo. Don Manuel me prestó su teléfono. Era un hombre serio, de voz tranquila. Me dijo que mi historia podía ayudar a mucha gente. «No se trata solo de usted, don Teo. Se trata de mostrar cómo la injusticia puede venir de donde menos se espera». Le conté todo, sin ocultar nada. Cuando terminé, hubo silencio. Luego me dijo: «Gracias por confiar. Le prometo que su voz se va a escuchar». Mientras todo eso pasaba, Rosa empezó a sentir la presión. Juan me contó que su mamá estaba alterada, que su familia ya no la apoyaba tanto. Algunos le decían que se calmara. Otros la culpaban por haber iniciado todo. Ella empezó a decir que todo había sido un malentendido, pero ya era tarde. Los papeles hablaban por sí solos. Yo no buscaba venganza, pero confieso que me aliviaba saber que la verdad se acercaba. No por verla sufrir, sino porque por fin se vería quién era quién. Durante años fui el callado, el ignorante, el que no entendía las cosas. Pero ahora mi silencio tenía peso. Don Manuel me dijo algo que no olvido. «Teo, cuando la justicia camina despacio, es porque está aprendiendo el camino». Me reí. Tenía razón.
No había que correr, solo resistir. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás del cerro, recibí un mensaje de Juan. «Papá, se viene lo grande. Prepárate. Lo que hicimos ya no tiene vuelta atrás». Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Luego apagué el teléfono, cerré los ojos y recé. No pedí venganza, pedí fuerza. Sabía que el día que llegara la verdad también me dolería, pero era un dolor necesario, como el de una herida que al fin empieza a sanar. Pasaron unas semanas tranquilas. Yo seguía trabajando en el taller, sin decirle a nadie lo que estaba pasando. Pero una tarde, mientras limpiaba las herramientas, don Manuel entró apurado con el teléfono en la mano. «Teo es tu hijo. Dice que es urgente». Me limpié las manos y contesté. Lo primero que escuché fue su voz temblando. «Papá, ella te quiere hablar». Sentí que el cuerpo se me enfrió. Me quedé callado unos segundos. «¿Ella?», pregunté. «Sí, mamá, te va a llamar. Está asustada». Colgué sin decir nada. Me quedé quieto, mirando al piso. No sabía qué hacer. Tenía tanto que decirle, pero también tanto que ya no quería escuchar. A la media hora sonó el teléfono del taller otra vez. Contesté. Era su voz. Al principio no la reconocí. Sonaba nerviosa, como apagada. «Teodoro», dijo, «necesito hablar contigo». Me quedé callado. Ella siguió. «No te imaginas lo mal que la he pasado». Me reí no de burla, sino de incredulidad. «¿Tú mal? ¿Y yo, Rosa? ¿Te acuerdas de lo que hiciste?» Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración. Luego dijo, «Yo no quería que pasara así». Le respondí, «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» «Nadie te obligó a llamar. Nadie te obligó a firmar». Tartamudeó. «Tuve miedo. Me presionaron, mi familia». Me hervía la sangre, pero no grité. Solo le dije, «Tú elegiste». Intentó sonar tranquila. «Podemos arreglar esto, Teodoro. Si me ayudas, puedo hablar con el abogado, decir que fue un error. Tú sabes que te sigo queriendo». Cuando escuché eso, sentí una punzada en el pecho. No por amor, sino por vergüenza ajena. «¿Queréndome?», le dije. «A quien uno quiere no lo entrega como si fuera basura». «No me mientas, Rosa. Lo hiciste por dinero», se quedó callada. Después escuché un suspiro largo. «No sabes lo que he pasado», dijo. «Me han juzgado, me han señalado, no tengo paz». Cerré los ojos y respiré hondo. «Rosa, eso que sientes se llama conciencia. No es castigo, es la verdad tocando la puerta». Por un momento pensé que iba a colgar, pero siguió hablando. «Juan está en tu contra, Teo. No sabes lo que está haciendo. Quiere destruirme». Le respondí con calma. «Juan no quiere destruirte, quiere limpiar mi nombre. Tú fuiste quien lo empujó a eso». Su voz cambió. De triste pasó a enojada. «Tú lo estás manipulando, ¿verdad? Siempre has sido bueno para hacerte la víctima». Esa frase me atravesó. Me mordí los labios para no decir cosas de las que me arrepintiera. «No te preocupes, Rosa. Ya no tengo que defenderme. Todo se está acomodando solo». Ella levantó la voz. «No sabes con quién te estás metiendo». Y yo, sin levantar el tono, le respondí. «Con la mujer que fue mi esposa 40 años. Con la misma que me traicionó. No necesito saber más». Hubo otro silencio. Escuché un leve llanto. «Teo, yo no quería que terminara así», murmuró. «Ya terminó, Rosa», le dije. «Solo que tú todavía no lo aceptas». Antes de colgar, su voz cambió. Se volvió fría, calculadora, como la de antes. «No sabes lo que puede pasar si sigues con esto». Me dio un escalofrío, pero no por miedo. Era coraje. «Ya no tengo nada que perder», le contesté. «Y lo poco que tengo es mío, no robado». Colgó sin decir adiós. Me quedé con el teléfono en la mano un rato, mirando el suelo. Don Manuel se me acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero no lo estaba. Sentía una mezcla de tristeza y alivio. Era raro escucharla después de tanto tiempo. Por dentro su voz ya no me movía. Me dolía, sí, pero era un dolor distinto, como el que sientes cuando una herida ya va sanando. Esa noche Juan me llamó. «¿Te habló, verdad?» Asentí. «Sí, hijo. Pero no te preocupes. Ya sé lo que va a intentar». Juan suspiró. «Papá ya no puede frenar lo que viene. El periodista ya tiene todo. En unos días va a salir el reportaje». Me quedé en silencio, escuchando el ruido de la línea. «Solo prométeme algo, hijo», le dije. «Cuando todo esto se publique, no la odies. No cargues ese peso». Me dijo, «No puedo prometerte eso, viejo, pero voy a intentarlo». Y colgó.
Después de aquella llamada, supe que algo grande estaba por pasar. El aire se sentía distinto, como cuando el cielo se pone pesado antes de la tormenta. No volvía a hablar con Rosa, pero cada día me llegaban noticias por Juan. Me contaba que ella ya no salía mucho de la casa, que la gente comenzaba a mirarla raro. Algunos vecinos habían visto al periodista rondando, preguntando cosas. Su familia empezó a ponerse nerviosa, sobre todo su hermano, el mismo que la había empujado a hacer todo. «Papá», me dijo Juan una noche, «ya nadie les cree. Intentan justificar lo que hicieron, pero todo se les está saliendo de las manos». Yo escuchaba en silencio, sin alegría ni rencor. Le dije, «Hijo, no te confundas. No hay que alegrarse del mal de nadie, aunque sea merecido. Deja que el tiempo haga su trabajo». Juan no respondió, pero su voz sonaba más tranquila. Pasaron unos días y el periodista llamó a don Manuel para avisar que el reportaje ya estaba listo. Se publicaría en unos días en línea y en televisión local. Me temblaban las manos cuando lo supe. No por miedo, sino por pensar en todo lo que habíamos pasado para llegar hasta ahí. Me costaba creer que después de tanto silencio, por fin mi verdad iba a tener voz. Mientras tanto, allá en Estados Unidos, todo se desmoronaba para Rosa. Juan me contó que la empresa donde trabajaba la despidió cuando se enteraron del caso. El banco cerró las cuentas conjuntas por investigación. Sus hermanos dejaron de contestarle el teléfono, y algunos vecinos le daban la espalda al verla. «Papá», me dijo Juan, «mamá ya no puede caminar tranquila por la calle». Yo escuchaba y me quedaba callado. No sentía alegría. Solo pensaba en cómo una vida entera puede venirse abajo por una sola decisión. No quería que sufriera, pero tampoco podía salvarla. Ya no me tocaba a mí. Cada uno paga su precio y el de ella apenas empezaba. Esa semana el taller se llenó de gente. Todos querían ver el reportaje. Don Manuel puso una televisión pequeña sobre una mesa de trabajo. Cuando empezó sentí un nudo en la garganta. Apareció mi cara, la que grabaron meses atrás en la entrevista. Mi voz sonaba firme, sin rabia, solo con verdad. Conté cómo había llegado, cómo trabajé por 40 años, cómo fui traicionado por la persona que más amé. El reportaje mostraba documentos, grabaciones, firmas, pruebas. Todo lo que Rosa y su familia habían hecho salió a la luz. El periodista lo narraba con calma, mostrando cada detalle. Cuando vi su firma junto a la denuncia que me entregó a Inmigración, sentí una punzada en el pecho, pero no bajé la mirada. Por primera vez no sentí vergüenza. La gente en el taller se quedó en silencio. Nadie habló hasta que el programa terminó. Don Manuel me puso una mano en el hombro y dijo, «La verdad se dijo, Teo, ya está». No supe qué contestar. Me quedé mirando la pantalla apagada, como si todavía estuviera viendo algo más allá. Esa noche me costó dormir. Cerraba los ojos y veía su rostro. Me imaginaba cómo estaría, si estaría llorando, si se arrepentía. Pensé también en Juan, en lo difícil que fue para él enfrentarse a su propia madre por defender a su padre. Me dolía que tuviera que cargar con eso. Pero también me sentía orgulloso, porque él había hecho lo que yo no supe hacer a tiempo, ponerle límite al abuso. Al día siguiente, Juan me llamó. «Papá, lo lograste. Todos hablan de ti. La gente está compartiendo el reportaje por todos lados. Dicen que tu historia representa a miles». No supe qué decir. Solo le pregunté, «¿Y ella?» Juan suspiró. «Está Mao. Dicen que tuvo una crisis. Gritaba que todos la traicionaron». Me quedé callado. Pensé en lo que es perder la paz. Yo la había perdido hace mucho, pero la recuperé con la verdad. Ella, en cambio, la perdió con sus propias mentiras. El siguiente día llegó al taller una señora que no conocía. Traía en las manos un pequeño paquete envuelto en papel. «¿Usted es don Teodoro?», me preguntó. Asentí. Me lo entregó y dijo, «Esto me lo mandó su hijo. Dijo que lo abriera cuando estuviera tranquilo». Esperé hasta la noche. Lo abrí con cuidado. Adentro estaba mi viejo rosario, el que me dio mi madre cuando crucé la frontera, y una nota de Juan. «Ya no estás solo, viejo. La verdad camina contigo». Lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio. Porque después de tantos años, al fin entendí que la justicia no siempre llega en los tribunales, sino en el alma. Y aunque mi cuerpo estaba lejos del país donde dejé mi vida, mi corazón por fin descansaba en casa. Después del reportaje todo cambió.
El pueblo, el taller, hasta el aire se sentía diferente. La gente empezó a buscarme, algunos para felicitarme, otros solo para escucharme hablar. Me decían que mi historia les había abierto los ojos, que ya no se sentían tan solos. Nunca imaginé que mi dolor iba a servirle a otros. Pero lo más sorprendente fue ver cómo la verdad empezó a moverse sola, sin que yo hiciera nada. Juan me llamaba todos los días. Me contaba que la historia se había vuelto noticia en otros medios, que las redes estaban llenas de mensajes de apoyo, gente pidiendo justicia, migrantes contando sus propias historias. Papá, todos te mencionan. Dicen que eres un ejemplo de dignidad. Yo solo respondía, no soy ejemplo de nada, hijo. Solo soy un hombre que se cansó de callar. Mientras tanto, Rosa no podía ocultarse más. El periodista publicó las grabaciones y los documentos que la implicaban directamente. Su voz, diciendo que me había entregado por conveniencia, se escuchó en todos lados. En los videos se veía segura, hablando con frialdad. Pero cuando salió a la luz, la gente empezó a verla con otros ojos. Su familia fue la primera en darle la espalda. Su hermano, el que había manejado el dinero, intentó culparla a ella sola para librarse. La acusó de falsificar su firma, de manipularlo. Ella respondió con gritos y amenazas, pero nadie la defendió. La casa que tanto cuidaba se llenó de rumores. Los vecinos hablaban en voz baja cuando la veían pasar. Algunos le decían la traicionera, otros simplemente le cerraban la puerta. Un día Juan me llamó y me dijo, «Papá, la entrevistaron en la televisión». Quiso justificarse. No quise verla, pero él insistió en contarme. Dijo que lo hizo por miedo, que tú eras agresivo, que la manipulabas. Me quedé callado. Sentí un nudo en el estómago. «Déjala hablar, hijo», le dije. Las mentiras se cansan solas. La gente no es tonta. Y así fue. Los comentarios se llenaron de rechazo. Nadie le creyó. En lugar de limpiarse, se hundió más. La empresa donde trabajaba formalmente la denunció por fraude, porque usó papeles falsos para abrir cuentas. Su reputación se vino abajo. Ya no era la esposa ejemplar, ni la mujer de familia que fingía ser. Era una traidora, y lo peor, traidora de su propia sangre. Yo veía todo desde lejos. No con alegría, sino con una calma extraña. Cada noticia que llegaba era como una puerta que se cerraba detrás de mí. No podía negar que dolía ver cómo terminaba, pero al mismo tiempo sentía que así debía ser. La justicia no siempre llega gritando. A veces llega en silencio, dejando a cada uno frente a su conciencia. En el pueblo algunos me pedían que hiciera videos, que contara más, pero yo no buscaba fama. Les decía, no quiero ser conocido por lo que sufrí, sino por seguir de pie. Don Manuel, como siempre, me aconsejaba, deja que la historia hable por sí sola. No te metas en el lodo con los que ya se están hundiendo. Una tarde, mientras trabajábamos en el taller, entró una joven periodista. Venía de la capital. Me pidió permiso para grabar unas palabras. «La gente quiere saber cómo se siente usted ahora que se hizo justicia», me dijo. Me quedé pensando. Luego respondí, «La justicia no se siente, se respira. Es como cuando te quitas una piedra del zapato que llevaste por años. Duele, pero te deja caminar». Ella se quedó en silencio. Luego sonrió y me agradeció. Pasaron los días y supe que Rosa había tenido una crisis nerviosa. Juan me contó que estaba sola, que su familia ya no quería saber de ella. Vivía con miedo, encerrada, sin nadie que la defendiera. «Papá, parece que todo se le vino encima», me dijo. «¿Y tú cómo te sientes?», le pregunté. Se quedó callado un momento y respondió, «No feliz, pero en paz». Esa palabra paz me acompañó el resto del día. La repetí muchas veces en mi cabeza. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en cómo un acto de maldad puede volver como sombra sobre quien lo provoca. Yo no tuve que levantar la voz ni buscar venganza. La verdad sola hizo su trabajo. Esa noche salí al patio del taller. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Saqué mi rosario del bolsillo y lo apreté en la mano. Pensé en Rosa, no con odio, sino con compasión. «Dios te perdone porque yo ya lo hice», susurré. Sentí el viento tibio en la cara, como si el mundo me dijera que podía seguir. Ya no había miedo, ni vergüenza, ni rabia, solo una verdad que se había hecho grande y que había limpiado mi nombre sin necesidad de gritar. El día que todo se derrumbó para Rosa,
Yo no estaba allá, pero lo sentí como si lo hubiera visto con mis propios ojos. Juan me llamó temprano. Su voz sonaba diferente, como con un peso encima. Papá, hoy fue la audiencia. Salió todo. Me quedé en silencio, apretando el teléfono contra el oído. ¿Qué pasó, hijo?, pregunté. Todo. Los documentos, las grabaciones, las firmas. El juez las aceptó. El abogado de ella intentó defenderla, pero no pudo. Mamá se quebró. No supe qué decir. Me imaginé la escena. Rosa sentada frente al juez, sin su familia, sin nadie que la aplaudiera. Esa mujer que antes hablaba con orgullo, que caminaba con la cabeza en alto, ahora no encontraba dónde mirar. Juan me contó que al principio intentó culpar a su hermano, luego al abogado, luego a mí, pero cada mentira se caía con una prueba. Al final el juez la interrumpió y le dijo: «Usted no fue víctima, señora. Usted fue quien causó todo esto». Cuando Juan me dijo eso, sentí una punzada en el pecho. No de gusto, sino de tristeza. Nadie gana del todo cuando alguien que amaste cae tan bajo. «¿Y qué va a pasar con ella?», pregunté. «Van a abrirle un proceso por fraude y falsificación de documentos», respondió. Perdió la casa. El banco la embargó. Nadie quiso salir de garante. Mamá se quedó sola. No supe si llorar o agradecer. Me quedé callado un rato, mirando el suelo. Juan siguió hablando, pero su voz sonaba apagada. «No me da gusto, papá. Verla así me duele, aunque todo lo que hizo esté mal. Era mi mamá». Le dije despacio: «Hijo, el amor no se borra, pero a veces uno tiene que querer de lejos. Lo importante es que no cargues con su culpa». Esa tarde me quedé solo en el taller. Afuera llovía. El sonido del agua golpeando el techo me hizo pensar en todo lo que había pasado. 40 años juntos y así terminó. No con un adiós ni con perdón, sino con silencio, con la justicia hablando por sí misma. Me dolía el corazón, pero sentía algo que nunca había sentido antes. Descanso. Los días siguientes fueron extraños. Gente del pueblo venía a contarme que habían visto las noticias. Decían que Rosa había salido en televisión, llorando frente a las cámaras. Decía que todos la habían traicionado, que solo quería una segunda oportunidad. Pero nadie le creía. En los comentarios la llamaban hipócrita, mentirosa. Algunos la insultaban. Yo no lo celebraba. No me gustaba ver a nadie humillado, ni siquiera a quien me destruyó. Esa noche Juan volvió a llamarme. «Papá, ya no van a poder tocarte. El abogado me dijo que el caso se cerró a tu favor. Tu nombre quedó limpio». Me quedé mirando al cielo sin poder hablar. Tenía tantas palabras dentro, pero ninguna salía. Solo dije: «Gracias, hijo, no por limpiar mi nombre, sino por no dejarme solo». Juan se quebró. «Nunca más, papá. Nunca más». Me senté en el borde de la cama, y mientras escuchaba la lluvia pensé en todo lo que se había caído. A veces uno cree que la vida se derrumba, pero lo que se cae no siempre es la vida, sino lo falso. Rosa perdió lo que construyó con mentira. Yo perdí mucho, sí, pero lo que me quedó era real. Pasaron unos días y el periodista me llamó. Me dijo que la historia había recorrido el país, que muchas personas querían conocerme, que era un símbolo de resistencia. Le respondí que no buscaba eso. «Solo quiero vivir tranquilo, sin que nadie me quite la paz», le dije. Él se rió y dijo: «Eso ya lo consiguió, don Teo. No muchos pueden decirlo». A los pocos días me enteré de que Rosa había sido llevada a juicio. No quiso abogado público, ni ayuda de nadie. Estaba sola. En la última audiencia, según contó Juan, se descompuso frente a todos. Lloró, gritó, pidió perdón, pero ya era tarde. Cuando intentó acercarse a Juan, él le dio la espalda. «Lo hice por ti», le alcanzó a decir. A él le respondió: «No, mamá, lo hiciste por ti misma». Esa frase se me quedó grabada. Era como si la vida le regresara sus propias palabras. Por fin entendió lo que yo sentí el día que me esposaron, la soledad de quien lo pierde todo por su propia mano. Esa noche, en México, salí al patio del taller. El cielo estaba limpio después de la lluvia. Me senté en una silla vieja, con el rosario en la mano, y miré las estrellas. No sentía rencor ni alegría, solo paz. Pensé en Rosa, en Juan, en mi madre, en la vida, y supe que la justicia, cuando llega, no hace ruido. Llega despacio, pero llega. Ha pasado tiempo desde todo aquello. A veces me despierto temprano, cuando el sol apenas toca las montañas, y pienso en todo lo que viví. No me parece real. Es como si le hubiera pasado a otro.
Camino hasta el taller, abro las ventanas y dejo que el aire entre. El olor a metal, a madera y a aceite se mezcla con el de la tierra mojada. Ahí, entre esas paredes, encontré algo que no tuve en muchos años: paz. Juan sigue en Estados Unidos. Le va bien. Tiene su propio trabajo, su vida. Me llama cada semana. Siempre hablamos de cosas sencillas, del clima, de la comida, de la vida. A veces tocamos el tema de su madre, pero sin rencor. Me cuenta que ella vive sola, en un apartamento pequeño. Nadie la visita. Su familia se desentendió completamente. Vive con la pensión reducida que le quedó y un silencio que no la deja dormir. No está en la cárcel, pero su castigo es otro: el peso de su conciencia. Cuando me lo dijo por primera vez, no sentí satisfacción. Solo le respondí: hijo, hay dolores que no necesitan juez. El alma misma se encarga. Él asintió. Sí, papá. Y yo también estoy aprendiendo eso. Me dio gusto escucharlo hablar así, porque entendí que todo lo que vivimos no lo endureció. Lo hizo más sabio. Yo me quedé aquí en mi México, entre montañas y caminos de tierra. Ya no busco regresar a Estados Unidos. No me hace falta. Aquí tengo lo que necesito: mi trabajo, mi fe y mi libertad. Algunas personas me reconocen todavía. Me saludan con respeto. Don Teo, me dicen. Su historia nos hizo pensar. Yo solo sonrío. No me gusta que me vean como héroe. Les digo: no fui valiente, solo aguanté hasta que ya no pude más. A veces vienen muchachos que sueñan con cruzar la frontera. Me escuchan con atención. Les hablo sin adornos, sin meterles miedo, pero con verdad. Les digo: no todo lo que brilla allá vale la pena. Si vas, ve con los ojos abiertos. Allá hay trabajo, sí, pero también soledad. Y si encuentras amor, cuídalo. Y si te traicionan, no te pierdas en el rencor, que ese camino no tiene regreso. Algunos lloran cuando me escuchan. Otros me dan las gracias. Yo no busco eso. Solo quiero que nadie viva lo que yo viví. Que sepan que una traición no tiene que matar el alma. Que uno puede levantarse aunque duela. Don Manuel sigue siendo mi amigo. A veces tomamos café en el taller, en silencio. Él me dice que debería escribir un libro con mi historia. Yo le contesto que ya lo escribí, solo que con las manos. Cada clavo, cada madera, cada día que sigo respirando es una página más, le digo. Él sonríe y asiente. Esa es la mejor escritura, responde. Hace poco fui al panteón de mi madre. Le llevé flores y el rosario que me acompañó todos estos años. Me arrodillé y le hablé como cuando era niño. Le conté todo: la traición, el dolor, la caída, la justicia, la paz. Le dije: madre, tu hijo ya no carga odio. Ya no tengo cadenas. Ya puedo dormir tranquilo. Sentí que el viento sopló suave como una caricia y supe que me escuchaba. Al regresar al taller, Juan me llamó. Viejo, ¿cómo estás? Me preguntó. Bien, hijo. Trabajando como siempre. Se rió. Nunca vas a parar, ¿verdad? Le dije: mientras tenga manos, no. Luego se quedó callado unos segundos. Papá, gracias por enseñarme lo que es ser hombre. Se me hizo un nudo en la garganta. Solo pude responder: no te enseñé, hijo. Solo sobreviví, y eso ya es mucho. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, me senté en la puerta del taller. Pensé en Rosa, en su rostro cuando aún éramos jóvenes, antes de que la ambición la cambiara. Pensé en todo lo que perdí, y me di cuenta de que no todo se fue. Me quedó la lección, la fe y la fuerza, y eso vale más que cualquier cuenta en el banco. Si algo aprendí en esta vida, es que el amor sin respeto se convierte en cárcel, y que la verdad, aunque llegue tarde, siempre llega. Me tomó 65 años entenderlo, pero nunca es tarde para abrir los ojos. A veces cierro los míos y recuerdo a Rosa diciéndome que yo nunca sería nadie, y me río bajito, no por burla, sino porque la vida le dio la respuesta sin que yo tuviera que decir una palabra. Hoy puedo decir que gané, no porque ella perdió, sino porque aprendí a seguir sin odio, porque la dignidad no se compra ni se roba, se gana viviendo con el corazón limpio. Y si alguien escucha mi historia, que no se quede en el dolor, que se quede en la enseñanza. Piensen antes de casarse, pero sobre todo, aprendan a no perderse a ustedes mismos por amor.